Solo a Dios la gloria, la última sola de las 5 solas de la Reforma, no menos importante que las otras. Al contrario, sin esta sola, las otras no tendrían sentido. Y vamos a tratar esta sola como históricamente siempre se ha visto, con estos dos puntos de referencia. El primero, reconocer que toda la gloria pertenece a Dios, inclusive en nuestra salvación. Y segundo, como Dios nos manda a que lo glorifiquemos, a que lo adoremos. Vamos a estar tratando estos dos puntos para entender a qué se refiere solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Para comenzar con el tema, quiero empezar nombrando la primera pregunta del Catecismo de Westminster, que dice así: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para entenderlo, tenemos que primero clarificar el significado de gloria. Voy a empezar por explicarlo de manera semántica porque tiene también un muy bonito trasfondo. Comienza gloria, la palabra gloria viene del latín gloria, no hay pierde ahí, pero cuando vamos al griego vemos que también viene derivada de la palabra doxei, y otra palabra que tenemos en español que también viene derivada de la palabra doxei en griego es doxología. Y no sé si mis hermanos reformados que están viendo el video se acordarán del orden litúrgico que tenemos en nuestras iglesias, por lo menos en la mía y en las de mi presbiterio. Cantamos la doxología al final del orden litúrgico. Y entonces esto sirve también para explicar qué es la doxología, porque muchas veces pensamos, no, es un himno y ya, es una canción y ya, como muchas otras. Pero no, tiene un trasfondo específico, especial. La doxología es cantar única y exclusivamente al poder y la gloria de Dios. Es decir, que ese himno, esa canción que cantamos, atribuye única y exclusivamente a los atributos de Dios. A veces la cantamos refiriéndonos a su esencia, a su poder como esencia, como Dios, o a veces la cantamos refiriéndonos a su Trinidad, refiriéndonos a cada una de las personas de la Trinidad, en sus atributos, en su poder, en su importancia y en su dignidad. Eso es la doxología. Adorar, glorificar el poder de Dios, honrándolo y atribuyéndole toda su importancia. Eso es la doxología. Pasando del griego, doxei, también nos vamos al hebreo, al kabut. La palabra kabut. Y esta palabra también es muy interesante porque esta palabra aparece en las escrituras. Y quiero que nos acordemos de la historia de Elí. Nos acordamos del profeta Samuel cuando era pequeño, que vivía con el sacerdote Elí. Y tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Estos hijos eran desobedientes, eran necios, no agradaban a Dios. Pero Elí nunca los reprendió, nunca los disciplinó, no los exhortó nunca. Entonces siempre fueron malcriados. A la parte específica de esta historia a la que me quiero referir es cuando Ofni y Finés se llevan el arca del pacto a la guerra con los filisteos. Ellos 2 mueren en la guerra y los filisteos secuestran el arca del pacto de Israel. Una persona viene de la guerra, le cuenta a Elí que está sentado, le cuenta que sus hijos murieron y que el arca del pacto ha sido secuestrada por los filisteos. Elí se cae y se desnuca. Pero si nos acordamos del episodio siguiente de la historia, vemos a la nuera de Elí, la esposa de uno de sus hijos, a la que también le cuentan que su suegro murió y que su esposo murió en la guerra. Ella estaba embarazada. Y si nos acordamos que dice, va a tener mucho sentido con este significado semántico de la palabra gloria. Ella dice: llamaré a mi hijo
y kabut, que significa la gloria nos ha abandonado. Entonces vemos que inclusive la palabra gloria se ve intrínsecamente en las escrituras, semánticamente explicada en las escrituras. Ahora nos vamos a la parte espiritual. ¿Qué significa la gloria? La gloria de Dios. ¿Qué significa? Tenemos que comenzar diciendo que gloria es importancia, gloria es peso, gloria es poder, gloria es dignidad, gloria es todos esos sinónimos juntos. Y cuando nos referimos a la gloria de Dios, nos referimos a estos atributos como perfectos. Es decir, cuando nos referimos a la gloria de Dios, tenemos que decir que es en su perfecta dignidad, su perfecta importancia, respeto, peso y poder. Que Él por sí mismo, en su sustancia, en su esencia, que es esencia por sí mismo, la tiene intrínsecamente, inherentemente. Y cuando la Biblia dice que estamos llamados a glorificarlo, se refiere a que estamos llamados a reconocer, a atribuir esta gloria a Dios, a reconocer que Él es el al que le pertenece toda la gloria. Todos estos atributos que acabo de nombrar, nosotros tenemos que reconocérselos a Dios en su perfección. Eso es glorificarlo, darle la última atribución de honor que en nuestra perfección podemos dar, pero que inclusive al ser imperfectos estamos llamados a hacer, a adorarlo, glorificarlo. Para seguir profundizando con el tema, quiero leer 2 textos bíblicos para entender cómo se entiende, valga la redundancia, la gloria eterna de Dios. Voy a ir con el primer texto, Isaías capítulo 42, versículo 8. Dios dice lo siguiente en su palabra: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí vemos que Dios dice: no le daré mi gloria a nadie más, que no soy yo mismo. Yo no comparto mi gloria. Ok, quedamos con ese resumen del texto que acabamos de leer. Ahora nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 39 al 41. El texto dice lo siguiente: No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí el apóstol Pablo nos dice: todo tiene gloria. Todo tiene gloria y diferente gloria. Entonces parece como si estos 2 textos se contradijeran. Por un lado, Dios está diciendo: yo no comparto mi gloria con nada ni nadie. Y por el otro lado, el apóstol Pablo está diciendo: todo tiene gloria. ¿Cómo entendemos este texto? Lo entendemos de la siguiente manera. Dios, como dice Isaías, nunca va a compartir su gloria. Nunca le dará su gloria a otra cosa que no sea Él mismo en esencia. Él es un Dios inmutable, Él no cambia. Pero Nicolás, él cuando fue hombre, cambió. No. Él nunca dejó de ser Dios. Incluso cuando fue hombre, Él nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó su gloria. Nunca compartió su gloria con su creación. Ahora, entendiendo el concepto de que no comparte su gloria, también entendemos que Él asigna la gloria. Él asigna una cierta gloria a su creación, que está llamada a reflejar su eterna gloria. No significa que tengamos la misma gloria de Dios, sino que Él asigna una gloria para nosotros, para su creación en general, no solo para nosotros. Dios nunca compartirá su gloria, pero Él asigna su gloria a su creación. Quiero ser un poco más específico con lo que acabo de decir. No comparte su gloria, pero asigna la gloria. Y es
con el ejemplo que voy a decir. Si estamos con un grupo de personas, independientemente de su cosmovisión, ideología política, edad, cultura, nacionalidad, si preguntamos quiénes quieren ser tratados con dignidad, todos levantaremos la mano, inclusive nosotros. Todos queremos ser tratados con dignidad. ¿Pero qué es dignidad? A veces el hombre piensa que la dignidad es algo intrínseco, es algo inherente y no es así. Nos gustaría creer que como humanos simplemente inherentemente, intrínsecamente importamos, tenemos dignidad porque sí, tenemos peso porque sí, y no es así. Si bien nuestra dignidad es real, no es inherente, no es intrínseca, porque nada que viene del polvo es digno, es de gloria, es de respeto, es digno, y somos del polvo. La razón por la que tenemos dignidad es porque Dios nos dice que tenemos dignidad. En palabras más simples, si tú y yo contamos es porque Dios dice que contamos. Si tú y yo importamos es porque Dios dice que importamos. Si yo te trato con dignidad es porque Dios me ordena a tratarte con dignidad, porque Él asigna importancia, dignidad, peso y gloria a toda persona que lleva su imagen. Porque si pretendemos negar la existencia de Dios y aún así afirmar que tenemos dignidad, se vuelve una incoherencia. Porque si decimos que venimos del lodo, de la evolución, del Big Bang, y fortuitamente, por el azar, tuvimos vida, y lo único que esperamos es volver a ser nada, entonces entendemos que si vengo de la insignificancia y voy hacia la insignificancia, soy insignificante. Si vengo de la nada y voy hacia la nada, soy nada. Cuestión que el hombre moderno, por negar a Dios, no quiere aceptar. Piensa que por inherencia es digno, merece respeto porque sí, y merece respeto porque Dios dice que merece respeto. Estamos ordenados a tratarnos con respeto, pero si negamos a Dios, todo esto se diluye. Somos nada, no hay gloria en la nada, no hay respeto en la nada, no hay dignidad en la nada. Mientras que nosotros aceptamos que nuestra dignidad, nuestro respeto, nuestro peso, nuestro poder está cimentado, está arraigado en el único ser que tiene gloria y todos estos atributos que acabo de mencionar, inherente e intrínsecamente por sí mismo, porque Él no fue causado por nada. Él es eterno, es el Dios de eterna gloria, por lo tanto su gloria es intrínseca. Ahora profundizando mucho más en el tema de que su gloria no se comparte, sino que se asigna y por lo tanto se debe reflejar, estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. A eso se refiere con que somos hechos a su imagen, estamos llamados a reflejar su imagen, su gloria. Hay dos ejemplos en la Biblia que se refieren a este punto en particular, reflejar la gloria de Dios. Uno es Moisés, cuando fue a hablar con Dios al monte y le dijo a Dios que si podía ver su rostro. Y Dios le dijo que no había ser viviente que viera su gloria y pudiera vivir. Pero le dijo que iba a ver su espalda, más específicamente su zona lumbar, su espalda baja. Y no fijamente, sino que de reojo iba a pasar. Moisés no iba a poder ver específicamente la espalda de Dios, sino la iba a ver de reojo, la iba a ver pasar. Pasa esto, Moisés ve de reojo la espalda de Dios, y cuando baja del monte, Moisés está resplandeciendo en su rostro. La pregunta es, ¿de dónde viene ese resplandor? No viene del mismo Moisés, fue un reflejo
en su rostro de un breve encuentro con la eterna gloria de Dios. Moisés reflejó la eterna gloria de Dios. Y el segundo ejemplo está en el Nuevo Testamento, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces aparecen Elías y Moisés. Y dice la Escritura que el rostro del Señor empezó a resplandecer y sus mantos, su ropa, se hizo tan blanca como la luz. Su naturaleza divina explotó en resplandor, mostró su gloria. Claro, de manera muy limitada, porque Pedro, Jacobo y Juan hubieran muerto si hubiera mostrado toda su eternidad, toda su eterna gloria. Pero fue otro reflejo, otro resplandor de lo que es la gloria de Dios. Y aquí quiero volver a los puntos que toqué al principio. Los dos puntos por los cuales está sola, solo a Dios la gloria, fueron escritas y mantenidas. Una, para reconocer la gloria de Dios inclusive en nuestra salvación. Y voy a ser mucho más específico aquí, porque todo es por Dios. Lo hemos visto en todas las solas. Inclusive Él se ve glorificado en el plan de redención. El plan de redención no es un plan B que le tocó hacer a Dios para podernos salvar porque Adán y Eva pecaron. No, Él ya lo tenía planeado. Pero explicarlo de la siguiente forma por medio de su gloria. Y es que, como hemos visto, el primer paso para nuestra salvación es nuestra regeneración. Y nuestra regeneración viene por medio del Espíritu Santo. Y es Dios el que inicia la regeneración. Entonces ya vemos que la gloria de Dios, en la gloria de Dios, Él inicia la salvación. Y luego que somos regenerados, recibimos la fe, que tampoco es nuestra, sino que nos la da Dios. Recibimos la fe para luego creer en Cristo como Redentor, Salvador y Mediador, que murió y nos justificó. Entonces, Dios es el que nos regenera por medio del Espíritu Santo, Dios es el que nos da la fe y es Dios, el Hijo, el Jesucristo, que murió en la cruz, el que nos justifica. Todos los pasos, los primeros pasos son por Dios, pero sigue la santificación. Luego de reconocer que somos justificados, sigue la santificación, que es la lucha de nuestra naturaleza pecaminosa con el Espíritu Santo. Entonces vemos que el siguiente paso, santificación, también es por Dios. Y solo ganamos esa santificación por Dios. Él gana la batalla con nuestra naturaleza porque Él quiere. Y esa santificación no la logramos en esta vida, sino que cuando el Señor nos llame a su presencia, y es el siguiente paso, la glorificación. Después de todos estos pasos, Él es el que nos glorifica. Entonces vemos que en todos los pasos de la salvación es Dios el que actúa. Nada tenemos que ver. Estamos llamados a arrepentirnos de pecado, por supuesto, pero inclusive eso no es por nosotros. Vemos que toda la gloria, inclusive de nuestra salvación, es para Dios. Porque si sola gracia es verdad, y sola fe es verdad, sola escritura es verdad, y solo Cristo es verdad, solo a Dios la gloria es verdad. Porque esos solos son por Dios. Y a Él es el que debemos atribuirle todo eso. Por eso estamos llamados a glorificarlo, porque gracias a Él, por su gracia, es que somos salvos. Este es el primer punto de referencia con el cual se escribió esta sola y se mantuvo. Ahora el segundo punto, cómo Dios nos dice que lo adoremos, lo glorifiquemos. Y aquí voy a traer la reforma.
históricamente. Cuando hablamos de Martín Lutero, él comenzó este movimiento reformado en el siglo XVI porque no estaba de acuerdo con las indulgencias de la Iglesia Católica Romana, pero doctrinalmente se dio cuenta, haciendo un estudio de Romanos, que el apóstol Pablo decía que la justificación era por la fe solamente. Y entonces doctrinalmente también se planteó un debate que resultó siendo la teología reformada. Martín Lutero, en esencia, doctrinalmente, su motivación fue la doctrina de la justificación por la fe sola. Y cuando este movimiento reformado empezó a esparcirse por Europa, llegó a Suiza, llegó un francés llamado Juan Calvino, que creyó en la teología reformada, creyó en la justificación por la fe sola, la defendió, pero su mayor preocupación fue la adoración a Dios, que estaba dejando de ser teocéntrica. Ya desde el siglo XVI había preocupación por la adoración que el hombre estaba haciendo hacia Dios. Estaba dejando de ser teocéntrica y se estaba volviendo hacia el hombre. ¿Y por qué Calvino estaba tan preocupado por esto? Bueno, él apeló a la Iglesia Católica Romana con este tema y les dijo que por qué rompían la ley del Señor teniendo idolatría. A lo cual la Iglesia Católica respondió que ellos no idolatraban, porque idolatría significa adoración a esculturas, a ídolos, y que ellos no adoraban ídolos, sino que servían. Y aquí voy a leer algunos conceptos que sacó la Iglesia Católica para defender su punto. Ellos decían que no realizaban idolatría porque no adoraban a ningún ídolo o ninguna escultura. Por más de que la gente se arrodillara o rezara a las esculturas o a otras personas, ellos sostenían que no era idolatría, sino que era algo llamado idoldulia, que es dar servicio a estas personas, dar servicio a estas esculturas. E inclusive también dijeron que con María ellos realizaban hiperdulia, es decir, un servicio extremo, a lo cual Calvino y nosotros los reformados decimos que es lo mismo. No hay diferencia entre servicio y adoración, porque el servicio es adoración, no en su concepto global, pero hace parte de la adoración. Por lo tanto, es lo mismo, sigue siendo idolatría. ¿Por qué este tema, este segundo punto de referencia de la sola a cómo adorar a Dios? Porque en toda la Biblia el Señor no espera nada del hombre. Nos exige cosas, nos exige obediencia, pero solo una vez explícitamente dijo el Señor Jesucristo que esperaba algo del hombre. Y voy a leer el pasaje. Juan 4, 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Si bien somos imperfectos, Dios espera nuestra adoración. Dios espera que lo adoremos, que lo glorifiquemos, que entendamos que es Él el de la eterna gloria y que disfrutamos de Él. Vuelvo y leo la respuesta del catecismo que leí al comienzo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Eso creo que ya quedó claro. Y gozar de Él para siempre. ¿Cómo gozamos de Él para siempre? No cuando estemos en el reino. Es que ya gozamos de Él.
Gozamos de su creación, gozamos de su misericordia, gozamos de su gracia, gozamos de su iglesia, gozamos de su evangelio, gozamos de la comunión que tenemos entre nosotros, los hermanos en Cristo, a lo que llamamos comunión de los santos. Gozamos muchas cosas de Dios, no en su plenitud. Algunas veces sí, cuando estamos en la iglesia, estamos disfrutando del Señor, nos gozamos en el Señor. Es por eso que a veces decir no, Dios nos creó solamente para sufrir y que lo adoremos como si fuéramos sus esclavos, es una visión equivocada, porque estamos dejando de ver primero su gloria eterna, o sea, que somos algo es por Él, ¿sí? Como dije hace un rato, del polvo nada digno, nada de peso, nada de importancia llega. Es Él el que nos asigna importancia, peso y gloria. Así que gracias a Él es que estamos aquí vivos, con importancia y dignidad. Y también porque sí disfrutamos de muchas cosas. No podemos ser caóticos o pesimistas con lo que Dios nos da. No solo estamos esperando el reino, claro que sí, pero ya disfrutamos, ya nos gozamos. Tenemos que descansar en su voluntad, gozarnos en su evangelio, en su mensaje de esperanza. Porque a veces pareciera que este mundo es muy caótico, y sí lo es, pero no por Dios, por el pecado. Sí, Dios permite ese pecado. Y ni yo ni nadie puede responder eso de por qué Dios permite el pecado. Está en su plan y nadie conoce su plan. Pero sí estamos llamados a gozarnos en Él. Para terminar, voy a leer la declaración de Cambridge, escrita en 1996, declarando estos dos puntos de referencia de solo a Dios la gloria que acabo de explicar en el video. Donde quiera en la iglesia que la autoridad bíblica se ha perdido, que Cristo ha sido reemplazado, que el evangelio ha sido distorsionado o la fe ha sido pervertida, siempre ha sido por una razón. Nuestros intereses han desplazado los de Dios y hacemos su obra a nuestra manera. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia contemporánea es común y lamentable. Es una pérdida que nos permite transformar la adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadotecnia, creer en técnica y metodología, ser bueno en sentirse bien acerca de nosotros mismos y fidelidad en ser exitosos. Como resultado, Dios, Cristo y la Biblia han venido a significar muy poco en nosotros y descansa sobre nosotros muy inconsecuentemente. Dios no existe para satisfacer las ambiciones humanas, los deseos, el apetito del consumo o nuestros privados intereses espirituales. Debemos enfocarnos en Dios en nuestra adoración, antes que la satisfacción de nuestras necesidades personales. Dios es soberano en la adoración, nosotros no. Nuestra preocupación debe ser el reino de Dios, no nuestros imperios, popularidad y éxito. Afirmamos que porque la salvación es de Dios, ha sido completada por Dios, es para la gloria de Dios y que nosotros debemos glorificarle siempre. Debemos vivir nuestras vidas enteras delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y solo para su gloria. Negamos que podemos glorificar debidamente a Dios si nuestra adoración se confunde con el entretenimiento, si descuidamos tanto la ley o el evangelio en nuestra predicación, o si el automejoramiento, autoestima o autorrealización son permitidos como alternativas al evangelio. Una declaración triste que fue escrita por la Universidad de Cambridge y de Harvard en 1996 con 120 pastores reformados,
contraatacando a la gran explosión de estas nuevas ideas de iglesia y grupos paraeclesiales que se habían olvidado un poco del evangelio y habían decidido que la iglesia no podía ser aburrida y entonces que había que hacerla un poco más movida, dinámica y entretenida, pero que se perdía el objeto de centralidad en la adoración, que es la glorificación a Dios. El teocentrismo que hay en el día del Señor nunca se puede perder. El teocentrismo de la iglesia nunca se puede perder. El Evangelio, la Biblia, Cristo y la gloria de Dios son el centro de todo. Es una declaración triste, pero que exhortaba, que dejaba ver lo que podía pasar en el futuro. Fue escrita en el 96 y en el día de hoy vemos que sigue pasando. Y es para llamar a las personas a que nuestra adoración tiene que ser hacia Dios, no para que Dios cumpla algo en mí. Tenemos que abandonar esa idea humanista, dejar de ser el centro, porque no somos el centro. Solo a Dios la gloria, solo lo glorificamos a Él, solo a Dios en nuestra iglesia, en el Evangelio, en Cristo, en nuestro devocional. Siempre la gloria es para Dios, nunca por obtener nada a cambio. Tenemos peticiones, tenemos anhelos, pero no podemos buscar a Dios por eso, primordialmente. Es para adorarlo y glorificarlo. Y voy a terminar con algo que dijo el apóstol Pablo. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias.